Leemos la palabra del Señor en el libro de Éxodos, capítulo 20, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con él, habla tú, amén, por nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 20 lo repetimos, dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Vamos a predicar bajo el tema forjados en el desierto. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, humillado ante ti en esta hora, soberano Dios, solo tú, oh Señor, tienes palabra de vida. Es por esto que, humillado ante ti, Padre Santo, te ruego, oh Señor, que inspires palabra de vida a través de mis labios. Habla a mi vida y habla a cada uno de los que aquí reunidos adoran tu nombre. Habla a cada uno, Padre Santo, de aquellos que por los medios de comunicación escuchan tu palabra en esta hora. Soberano Dios, glorifica tu nombre. Mientras predico tu palabra, Dios mío, extiende tu mano de poder y misericordia. Sana toda enfermedad. Cancelo, Dios mío, todo cáncer en el nombre de Jesucristo. Glorifica tu nombre, Padre amado, obrando milagros, señales, oh Padre Santo, pero sobre todo salvando almas para tu reino, Dios mío. Entendemos que son los tiempos finales, Padre amado. Glorifica tu nombre, oh Señor, salvando en esta hora. Permite que tu palabra, oh Señor, quede sembrada en cada corazón y dé el fruto al 30, al 60, al 100 por uno, para el cual tú le envías en esta hora. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Gracias, Jehová. Glorificado Jesús. Forjados en el desierto. Voy a procurar, amén, predicar este mensaje un poco pausado, gloria al Señor, porque quisiera ser bastante claro y preciso en lo que quiero comunicar de parte del Señor en este mensaje. La palabra, amén, nos da el testimonio claramente de lo que el pueblo de Israel pasó en el desierto. De que comienza el libro de Éxodo, podemos ver cómo el Señor comienza a obrar con su pueblo. Glorificado sea el nombre del Señor. Vemos las señales de Dios manifestadas de una forma terrible, en la forma en la que Jehová Dios liberta al pueblo de las garras de Faraón. Vemos como las plagas caen sobre la nación de Egipto y casi todo Egipto queda destruido a causa de la soberbia del faraón. Pues toda la destrucción que vino sobre Egipto fue por causa de eso. Pues el Señor le dijo a Faraón: deja a mi pueblo ir. Pero Faraón insistía en no dejar ir al pueblo. Pero una vez, gloria al Señor, que la mano de Dios quebrantó a Egipto completo juntamente con su rey, con su faraón. El faraón no tuvo más opción que dejar ir al pueblo de Dios. Y dice la palabra, amén, en los testimonios, vemos cómo el Señor va ahora entonces, amén, tratando de tú a tú con su pueblo en el desierto. La palabra forjado, amén, busqué la definición de esta palabra y la definición que encontré dice así, amén, que puede aludir al acto
de formar un metal a golpes de martillo. Voy a volver a repetir eso. Gloria a Jesús. El forjar, la palabra forjar, puede aludir al acto de dar forma a un metal a golpes de martillo. Otra definición también es que consiste en moldear un elemento, frío o por medio del fuego mediante fuerzas de compresión e impacto. Esto es importante entenderlo, hermano, porque más adelante vamos a entender, el porqué de ciertas realidades que experimentamos en este caminar, en esta vida. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. También la definición de forjar se puede ver como para mejorar las cualidades del acero, se somete a tratamientos. Entendemos, gloria al Señor, que una vez que el Señor liberta a su pueblo de las garras de Faraón, ahora trata con su pueblo de tú a tú en el desierto. Gloria al Señor. Y en el desierto vemos, que llegaban momentos donde la gloria de Dios se manifestaba a tal punto que el pueblo, se sentía intimidado por la gloria de Dios. Pues vemos cómo en el monte Sinaí se manifiesta esa gloria. Amén. Y vemos aquí, gloria al Señor, en el capítulo 20 de Éxodos, versículo 18 en adelante, cómo el pueblo, al ver la gloria de Dios, le dice a Moisés: habla tú con él. Porque al contemplar la grandeza de Dios, al contemplar la pureza, la santidad de Dios, se dieron de cuenta, gloria al Señor, que estaban tratando no con cualquier cosa. Se dieron de cuenta, gloria al Señor, que no estaban tratando con una figura en una esquina o con un cuadro puesto en la pared. Alabado sea Dios. Se dieron de cuenta, alabado sea Dios, que el Dios que los libertó de las garras de Faraón es un Dios personal, es un Dios santo, gloria al Señor, es un Dios que demanda santidad, justicia y fidelidad. Porque vemos también en ese capítulo 20 cómo se revela, los 10 mandamientos, cómo se revela la palabra, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios, gloria al Señor, aquí en el capítulo 20, y el pueblo escuchando y viendo, esa pureza, esa santidad. Al ver esa manifestación de la gloria de Dios, le dicen a Moisés: habla tú con él, no queremos perecer aquí. ¿Qué fue lo que causó esa inseguridad en el pueblo? ¿Qué fue lo que causó ese temor en el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo sentir al pueblo? Que si permanecían un poco de más tiempo delante de la presencia del Señor, que podría haber el potencial de que perecieran ante tal gloria. Gloria a Jesús. Pidiendo a Moisés de que sea él entonces el intercesor entre ellos, y Dios. Y podemos ver, gloria al Señor, una similitud en el libro de Hebreos, cuando en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca de la voz que hablaba desde el cielo, dándonos a entender, gloria al Señor, que si la voz que hablaba terrenalmente, hablando de Moisés, cuando Moisés trajo, los 10 mandamientos, cuando Moisés les hablaba, al pueblo de parte de Dios, dice la palabra en Hebreos capítulo 12, que si fue tan terrible esa gloria, usted sabe, leímos cómo ellos se sintieron intimidados, pues le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice entonces: si la voz terrenal fue así de gloriosa, en el libro de Hebreos dice cuánto más la voz que ahora amonesta desde el cielo, hablando acerca de Cristo Jesús, hablando acerca de esa voz que fue enviada de parte de Dios. Esa misma voz
amén, que muchas veces nosotros mencionamos el capítulo 1 de Juan, cuando dice que, amén, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entendemos, amén, gloria al Señor, que el Señor comienza, amén, a tratar con su pueblo personalmente en el desierto. Y en el desierto, pues el pueblo vio esa gloria, pero aparte de ver esa gloria, hermanos, podemos contemplar también ciertas actitudes del pueblo, ciertas reacciones, cierta clase de forma en la cual, amén, el pueblo reaccionaba ante la realidad del desierto en el cual se encontraban, gloria al Señor, en ese momento, amén, que iban de camino hacia la tierra prometida. Pues el Señor les dijo claramente: los voy a sacar de las garras de Faraón y los voy a introducir, amén, a una tierra que fluye leche y miel, gloria al Señor. Pero el asunto es que ellos parece que pensaban que esto era un asunto, amén, así de fácil, de simplemente salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, amén, así de una vez. Pero vemos que mientras comienzan la travesía en el desierto y comienza, amén, la crisis del agua, la crisis de la comida, amén, a manifestarse. Cuando les falta el agua, cuando les falta la comida, comienzan entonces a quejarse, comienzan a murmurar contra Moisés, a murmurar y a hablar cosas en contra del siervo de Dios. Y es aquí donde, amén, gloria al Señor, enfatizamos, porque lo que ocurre aquí es que el Señor está probando al pueblo y les está diciendo al pueblo, a través de esas experiencias de la crisis, de la necesidad, gloria al Señor, el por qué, amén, debemos de depender de Dios, la necesidad de depender de Dios, la realidad de que ciertamente, amén, ciertamente las provisiones terrenales tienen un límite. Las provisiones terrenales tienen un límite, mientras que las provisiones de Dios no se limitan. Pero para el Señor enseñarle esto, tuvo que pasar al pueblo por una situación en el desierto, por, amén, diferentes situaciones. Así como, amén, les mencioné la definición de forjar, forjados en el desierto, así como se forja el acero, gloria al Señor, y es moldeado a través de martillazos. Así el Señor fue moldeando a su pueblo en medio y a través del desierto. Le digo en esta hora, amado hermano, gloria al Señor, que ciertamente la iglesia está pasando y está experimentando esos momentos que el pueblo de Israel estaba experimentando allá en el desierto. Nosotros estamos experimentando también esas realidades. Quizás aquí, amén, en los Estados Unidos, gloria al Señor, pues hay quienes no lo están experimentando porque tienen, amén, todo lo que necesitan por ahora, gloria a Dios, y no están sintiendo ciertos golpes de la vida. Pero les puedo decir, amén, que en Europa ahora mismo, amén, la iglesia está pasando por un desierto terrible. En Europa, lamentablemente, gloria a Dios, a la mayor parte de la iglesia, amén, en esta hora está experimentando deficiencia de comida, deficiencia de, amén, de sostén, gloria al Señor, y están siendo moldeados porque entendemos que pronto llegará, amén, el amado de las naciones. Pronto se va a manifestar ese evento glorioso que nosotros identificamos como el rapto de la iglesia, y el Señor se quiere llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Para poder lograr esto, el Señor tiene que dar martillazos,
martillazos. ¿Martillazos a qué? Martillazos a aquellas áreas en nuestra vida que necesitan ser expurgadas, que necesitan ser desligadas, de las cuales necesitamos despojarnos para poder ser aptos y ser hallados dignos de estar en pie delante del Hijo de Dios. Gracias, Jesús. Ciertamente, amados hermanos, amén, toda la iglesia, en una forma u otra, está pasando por el desierto, amén, que pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ciertamente experimentó muchas cosas en el desierto, pero la forma en que reaccionaban era lamentablemente lo que definía, amén, si venía bendición o si venía castigo. La forma en que reaccionaban era lo que decidía si eran, amén, bendecidos o si, amén, eran disciplinados. Entendemos que el Señor los pasó, amén, gloria al Señor, por el horno de fuego en el desierto. Aleluya. Hubieron momentos donde el Señor permitió que serpientes ardientes mataran a cientos y cientos de, amén, judíos en el desierto. Que en el momento que Moisés levantó aquella serpiente de bronce para que todo aquel que la mirare fuera librado de las serpientes ardientes en el desierto, ciertamente, gloria al Señor, empujaba y provocaba, amén, y exponía una causa por la cual el pueblo debía de mirar aquella, amén, serpiente de bronce, porque la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto era el medio por el cual el pueblo de Israel era librado, amén, del veneno de aquellas serpientes ardientes. Gloria al Señor. Esto se compara claramente a lo que la iglesia está experimentando en los días de hoy, en los tiempos de hoy. Gloria al Señor. Quizás no habrá una serpiente de bronce, amén, a la cual tenemos que mirar, pero la palabra es bastante clara en Hebreos capítulo 12, cuando nos dice que el autor y el consumador de nuestra fe es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero que antes nos dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entendemos, gloria al Señor, que mientras las serpientes ardientes, en este caso, amén, serían las persecuciones que la iglesia está experimentando. En este caso serían las calumnias que experimentamos en el camino. En este caso serían, amén, las críticas, los prejuicios, gloria al Señor, los ataques, sea como vengan. Entiende que lo que va a definir nuestra victoria es si mantenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor en esta hora? Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Jesucristo, gloria al Señor, es el Salvador. Pero mientras vamos pasando por el desierto, amén, porque permítame decirle, hermano, hay personas que dicen que nacimos para sufrir, ¿verdad? Que el ser humano nació para sufrir. Gloria al Señor. Pero eso no es lo que la Biblia revela. La palabra, gloria al Señor, nos revela en el libro de Jeremías, cuando el Señor le habla a Jeremías, le dice: desde el vientre de tu madre te conocí. Desde el vientre de tu madre te conocí. Gloria al Señor. Y te puse por profeta a las naciones. Lo que quiere decir es que todo ser humano que nace, entienda y escuche esto, todo ser humano que nace con un plan, amén, trazado de parte de Dios. Dios tiene un plan trazado para cada, amén, ser humano que nace en esta tierra. Entiéndalo, porque el Dios que le servimos es un Dios que transciende la mente y el razonamiento humano. Pero la realidad es que Dios tiene un plan y un propósito con todo ser humano que nace. Gloria al Señor. El asunto de esto es que el ser humano, cuando nace, lamentablemente nace muerto.
Gloria al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, aleluya. Nacimos, y cuando nacemos, nacimos muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando el ser humano nace, por causa de la transgresión del primer hombre llamado Adán, gloria al Señor, por causa de ese pecado que es transferido a toda la humanidad, gloria al Señor, el hombre nace muerto por causa del pecado original. Amén. Gloria al Señor, la palabra dice, amén, gloria al Señor, que toda alma está muerta en delitos y pecados. Toda alma está muerta en delitos y pecados. Eso quiere decir que nacimos muertos en delitos y pecados. Físicamente estamos vivos, pero el alma lamentablemente está muerta en delitos y pecados. Y usted dirá, bueno, pero es un niño, gloria al Señor, el que nació, gloria a Dios. Pero estamos hablando de una realidad dentro de la soberanía de Dios, donde entendemos, gloria al Señor, que cuando el ser humano alcanza, amén, gloria a Dios, cierta edad, amén, y conoce entre lo bueno y lo malo, pues ahí, amén, decide si seguir al Dios de vida o seguir al Dios de la muerte, que es Satanás. Entendemos, gloria a Dios, que si nacimos muertos en delitos y pecados, es por esto que el ser humano necesita, amén, nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Pero para que el ser humano entienda que necesita nacer de nuevo, gloria al Señor, tiene que aceptar a Cristo. Para que entienda que tiene que aceptar a Cristo, lamentablemente se tiene que darse con la realidad de la vida. Amén, muchos, amén, gloria al Señor, se tienen que darse, amén, con la realidad de la vida, de que ciertamente, gloria al Señor, aleluya, lo que hay en este mundo, gloria al Señor, perece, gloria a Dios, que ciertamente, gloria a Dios, la traición es parte de la vida, el sufrimiento es parte de la vida, la enfermedad es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Todas estas cosas son parte, amén, de aquel que nace, amén, gloria al Señor, en aparente vida, amén, que viene a este mundo, amén, muerto en delitos y pecados en su alma, gloria al Señor, pero físicamente vivo, necesita chocar con la realidad de que si quiere tener verdadera paz y verdadera felicidad, solo la va a encontrar en un nacimiento nuevo. Amén. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén. Gloria a Jesús. Pero para que el hombre entienda esto, lamentablemente el sufrimiento es parte de hacer reflexionar a la humanidad. Algunos dicen, pero ¿por qué es necesario el sufrimiento? Porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón del ser humano lamentablemente es malo. La palabra de Dios dice, amén, que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Vuelvo a repetir, amén, dice la palabra que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir? Que la única justicia que verdaderamente, amén, vale delante de Dios, que la verdadera justicia que liberta, que la verdadera justicia que justifica, es la justicia del unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a su nombre, gloria. Entendemos por la palabra, gloria al Señor, que hasta que no chocan con la cruz, no reflexionan. El ser humano no reflexiona hasta que no se da cuenta, hasta que se dé cuenta, gloria a Dios, que todas las provisiones faltaron. ¿Qué quiero decir con esto? Llega un momento a la vida de ciertas personas, ¿verdad? Que ya los amigos se fueron los amigos, los familiares están distantes, se sienten solos, están pasando por depresión, se dan de cuenta que aquello que antes les causaba gozo y alegría, ahora lamentablemente no tiene el mismo efecto, y se dan de cuenta, amén, hablando acerca, ¿verdad?, generalmente de la humanidad, del ser humano, se dan de cuenta, gloria al Señor, que nada de lo que este mundo da satisface al completo el alma, el corazón
corazón del ser humano, gloria a Dios. Pero cuando escuchen la voz de Dios, cuando escuchen la voz de aquel que dice, yo soy el príncipe de paz, cuando escuchan la voz de aquel que habla desde el cielo, amén, inspirando a sus siervos, los profetas, los evangelistas, los pastores, gloria al Señor, que hablan de parte de Dios, testificando los testimonios gloriosos del Cristo resucitado, el cual dice, yo soy la fuente de vida, yo soy el pan divino descendido del cielo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando escuchan esa voz, reciben vida. Sí, Jesús. Cuando escuchan esa voz, comienzan a entender la realidad del por qué nacieron. Nacieron para adorar a Dios. Nacimos para alabar a Dios. Nacimos para servir al Dios que creó los fundamentos de la tierra, el universo y la complejidad del océano, la complejidad de los cosmos, la complejidad de la biología humana, aquel que trasciende todas las cosas. Nacimos para exaltar su nombre y para reconocer su majestad. Alabado sea su nombre. Qué lindo, maestro. Nacimos, amén, para exaltar a un Dios que ciertamente trasciende la imaginación. Y al trascender la imaginación, nos damos de cuenta, gloria a Dios, que cuando, amén, entramos a esa relación con nuestro Señor, esa relación con Dios, ahora trae algo que el mundo no nos podía dar, ni nos podía dar, ni nos puede dar. Ahora cuando vinimos a Cristo, gloria al Señor, nos damos de cuenta que era que estábamos en sí muertos. Pensábamos que estábamos vivos, pero en sí estábamos muertos. Sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Sin Cristo estábamos marchitos. Sin Cristo ciertamente estábamos en medio de un desierto donde no había agua. Es por esto que Cristo dice, yo soy la fuente de vida. Gloria a Jesús. Nosotros vemos los ejemplos que la palabra misma nos da, porque la palabra de Dios es algo increíble. Es una fuente de riqueza, de sabiduría, de conocimiento de Dios, que nos da a entender, amén, el por qué el Señor tiene que hacer esto. Es porque ciertamente el ser humano, amén, gloria al Señor, es duro de corazón. Y vemos a un pueblo que ve la gloria de Dios. Vemos un pueblo en el libro de Éxodo capítulo 20 que ve la gloria de Dios, pero más adelante comienza a murmurar del líder que los está dirigiendo. De un líder que habla cara a cara con Dios. De un líder que recibe una revelación tan impactante, tan gloriosa, gloria al Señor, llamado Moisés, que ciertamente al pueblo, a aquel pueblo, al murmurar de ese siervo, amén, gloria al Señor, ciertamente estaba cometiendo una tragedia grande. ¿Por qué? Porque estaban murmurando de aquel que le estaba trayendo el pan de vida. Estaban murmurando en contra de aquel que les estaba revelando la voluntad de su Padre, de Dios, gloria al Señor, del Padre Celestial. Estaban murmurando y estaban diciendo, este Moisés nos sacó de Egipto para que ahora muramos aquí de sed y de hambre en el desierto. ¿Quién es este Moisés? ¿Y a dónde está este Moisés? En el momento que fue, amén, a hablar con el Señor y por 40 días y 40 noches estuvo allí, amén, en intimidad con el Señor, gloria al Señor, en aquel monte. Alabado sea Dios, en el monte Sinaí. Y el pueblo no lo vio por días y por semanas. Gloria al Señor. El Señor probando al pueblo para que entendiera que no podían tener su mirada en el hombre. Gloria a Jesús. Eso es, amén, gloria al Señor. Lo vemos bastante claro. El Señor probando al pueblo, quitándole a aquel líder. Por 40 días, 40 noches, no veían a Moisés. Y comenzaron a inquietarse, comenzaron a incomodarse, a decir, pues ya no tenemos a Moisés con nosotros. Se fue Dios. Así es como muchos lamentablemente interpretan
su relación con Dios, que cuando no tienen al pastor preferido, que cuando no tienen al predicador preferido, que cuando no tienen al evangelista preferido, que cuando no tienen lo que ellos quieren de parte de los líderes, pareciera como que Dios se fue. Se fue Dios. Se fue Moisés, se fue Dios. Pero nosotros sabemos bien que Dios está con nosotros en todo momento, que Cristo Jesús dijo, amén, que ciertamente estará con nosotros todos los días de nuestra vida y que nunca nos va a dejar solos. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Cuando la soledad viene, cuando el amigo ya no está, cuando el familiar no está, cuando el esposo te deja, cuando la esposa te deja, cuando te deja tu hijo, cuando te deja tu hija, cuando te dejan los familiares, cuando te dejan los compañeros, gloria al Señor, los amigos, aleluya. En el momento de la soledad, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo vas a responder a la soledad? ¿Cómo vas a responder a la soledad? Vas a responder a la soledad. Se fue Dios porque se fue mi esposa. Se fue Dios porque se fue mi esposo. Se fue Dios porque se fue el amigo. Se fue Dios porque se fue. Gloria al Señor, mi hermano. Alabado sea Dios. Entiende en esta hora que cuando aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos a un Cristo, amén, personal, y que ahora reina, amén, dentro de nuestro corazón. Aceptamos a un Cristo, amén, que ahora reina en nuestro corazón, y no solamente reina en nuestro corazón, sino que Él dijo claramente: yo y mi Padre vendremos y haremos morada en tu corazón y nos manifestaremos a ti. Eso es algo glorioso, de que el Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y los que en el mundo habitan, puede hacer morada dentro de un corazón tan pequeño como el corazón del hombre. Eso es algo glorioso, de que Dios pueda habitar en el corazón. Ya Él no habita en tabernáculos, ya Él no habita, amén, gloria al Señor, en templos hechos de manos. Ahora Dios, amén, habita en el corazón de todo el que confiesa que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. La palabra dice claramente que todo el que confesare esa verdad de que Jesucristo es el Señor y de que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo, será salvo, será salvo. Y somos salvos porque creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea su nombre. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero entendemos que para que el poder de la resurrección, para que el poder de la resurrección se haga una realidad en la vida del ser humano, gloria al Señor. Cada vez que pasan por ahí me ponen un poco nervioso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que, amén, entienda el hombre el poder de la resurrección, gloria al Señor, alabado sea Dios, tiene que desligarse de todo lo donde tiene su esperanza. Porque ellos necesitaban entender que no fue Moisés el que los libertó. Moisés fue el instrumento a través del cual Jehová Dios se manifestó. Moisés fue el instrumento a través del cual Jehová Dios trajo la revelación de su palabra. Nosotros, los siervos de Dios, somos exactamente eso, siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Dios es Dios y nosotros somos sus siervos. Aunque tengamos nombre de pastor, de apóstol, de superapóstol, de superprofeta, amén, de evangelista, botafuego por la boca y aceite por las manos, somos siervos de Dios. Somos vasos de barro sobre los cuales Jehová Dios ha depositado su gloria. Amén. El pueblo de Israel necesitaba entender esto. Gloria a Jesús. Y pareciera como que lo entendieron en ese momento, cuando el Señor se les reveló en Éxodo capítulo 20, versículo 18, cuando dijeron a Moisés: sé tú quien interceda por nosotros.
Pero vemos más adelante que parece que la revelación que se manifestó ante ellos se les olvidó. Como se les olvida a muchos la obra que Dios hizo en ellos. Como se les olvida a muchos el día que Jehová los libró de la muerte. Como se les olvida a muchos el día que Jehová dio, que Jesucristo los limpió de la lepra del pecado en la cual vivían en miseria, en angustia. Llegó Cristo un día, los libertó, los transformó, los limpió con su sangre, pero se olvidaron de Cristo en cierto momento de su travesía, de su peregrinaje en este mundo. Se olvidaron y se alejaron de Dios. Lo glorioso de esto es que la palabra del Señor nos dice, amén, que Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había desviado, lo que se había perdido. Como ovejas cada cual cogió por su camino, nos desviamos, pero Jesucristo cargó en Él el peso de nuestros pecados. Gloria al Señor. Cristo llevó en Él todos nuestros pecados para que a través de ese sacrificio ahora seamos reconciliados con Jehová Dios. Gloria a Jesús. Eso es algo glorioso. Alabado sea Dios. Al pueblo de Israel, de cada momento a los hebreos se le olvidaba que estaban, amén, caminando en el desierto, amén, con un Dios que es celoso. Con un Dios que es celoso y que es santo. Y que demanda santidad y demanda temor, amén, reverente a aquel que le sirve y que lo sigue. Es sorprendente la forma en la cual se ha perdido el temor de Dios en los tiempos que estamos viviendo. Se ha perdido el temor de Dios. Y se ha perdido el temor de Dios porque ya Dios, en cierta forma, ¿verdad?, pareciera como que le está dando soga a la iglesia y a la humanidad. Porque antes la gente, aunque usted no lo crea, pero está en la Biblia, los hijos que desobedecían a sus padres y que eran rebeldes y que salían, amén, bebedores de alcohol, que salían, amén, bebedores, eran apedreados. Eran apedreados para ese tiempo. La pena capital era la muerte para ese tiempo. La pena capital para el homosexualismo, el lesbianismo, era la muerte. Pero viene el Señor y no es que Dios cambia, su personalidad no cambia, su naturaleza no cambia, amén. Su carácter no cambia, lo que cambia son los métodos, las formas en las cuales Él obra y trata con el hombre. Eso es lo que cambia. Alabado sea Dios. Y el que quiera debatir eso conmigo por la palabra, estamos aquí, gloria a Dios, ready para eso, gloria al Señor. Porque hay muchos que dicen, gloria al Señor, bueno, pues Dios no cambia, Dios es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Claro que sí, que el Señor es el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos, pero entienda lo que la palabra quiere decir en cuanto a eso. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Bajo qué contexto lo está diciendo? Porque si antes eran apedreados los hijos que salían bebedores de vino y hoy en día no, pues algo cambió ahí. Y le digo, no fue Dios. No fue Dios el que cambió. Glorificado sea el nombre del Señor. Y muchas cosas que antes eran ejecutadas, ¿verdad? Gloria a Dios, como pena capital, que ahora, amén, gloria al Señor, ciertamente estamos, y muchos dicen, bueno, es que estamos en el tiempo de la gracia, y lo dicen como estamos en el tiempo de la gracia, pues podemos pecar, ¿verdad? Que podemos pecar porque estamos en el tiempo de la gracia, y ya no están apedreando, amén, a los hijos rebeldes, a los fornicarios, a los mentirosos, gloria al Señor. Pero entienda en esta hora que la palabra habla del libro de la memoria, ¿sabes? La palabra revela y habla algo acerca del libro de la memoria. Y también habla y dice la palabra en el Evangelio que el Señor va a juzgar conforme a las palabras que salgan de tu boca y de mi boca. Nos va a juzgar Dios. Gloria a Jesús. Seremos juzgados.
conforme a las palabras que salgan de nuestra boca. Es por esto que hay que tener cuidado cuando se está hablando de un hermanito, de una hermanita, gloria al Señor, y se están hablando cosas que son indebidas. Ahora, le digo algo, alabado sea Dios, la verdad es la verdad, y la verdad no se esconde. La verdad es la verdad, y la verdad se manifiesta en la luz, no se esconde en la oscuridad. Hay quienes están tratando de esconderla, y yo me he dado, mire hermano, me he dado con personas así, por eso es que insisto en hablar de estas cosas, porque hay personas que quieren hacer lo que es de Dios en la oscuridad. Lo de Dios no se manifiesta, no se hace, no se opera en la oscuridad. Dios es luz y en Él no hay sombra de variación. Y para darnos a entender estas cosas, tiene que, como el acero, así como el acero es martillado para que se le dé forma, gloria al Señor, así como se va moldeando el elemento, amén, de una forma consistente a través del fuego, amén, mediante una fuerza de compresión e impactos. Así el Señor va tratando con nosotros. Así el Señor va, amén, obrando en la vida de nosotros, amén, los creyentes, para moldearnos, para darnos forma, amén, porque Él está creando, amén, vasos útiles, vasos de gloria, vasos de bendición, vasos de honra, vasos a través de los cuales Él manifieste su poder, a través de los cuales Él pueda hablar y pueda manifestar su poder. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén, aleluya. Y mire, concluimos con esto, porque ciertamente vienen momentos difíciles. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos lo próximo que el Señor va a hacer. Así que el Señor no ha terminado su obra. El Señor no ha terminado de hacer, gloria al Señor, lo que va a hacer, gloria a Dios. Pues la palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos que ciertamente el Señor va a mover todo lo que pueda ser movido. En el capítulo 12 del libro de Hebreos, gloria al Señor, dice la palabra, en el versículo 25 en adelante, dice, gloria a Dios, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde el cielo, desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también conmoveré los cielos. Dice la palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengámonos, amén, en gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gloria a Jesús. Pero mira lo que dice. Dice que Dios va a remover todo lo que pueda ser removido. Lo dice claramente. La voz del cual entonces, gloria al Señor, ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también los cielos. La palabra dice claramente, amén, en los evangelios, gloria al Señor, Mateo 24, Lucas 21, gloria al Señor, que las potencias de los cielos serán conmovidas. Escucha esto bien, las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la señal
del Hijo de Dios. Aparecerá la señal del unigénito Hijo de Dios y se lamentarán las naciones. Y se lamentarán las naciones. ¿Por qué se van a lamentar las naciones? Porque rechazaron, porque pisotearon, porque despreciaron la voz de vida, la voz de bendición, la voz que les decía: solo en mí hay felicidad, solo en mí hay paz y solo en mí hay vida. Esa voz es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Entonces el Señor viene y dice: como tienen su esperanza en los carros, en los caballos, en el dinero, en el oro, en la plata, en las casas, como tienen su esperanza en todo eso, voy a conmover todas esas cosas y solamente permanecerá lo que no puede ser movido. ¿Qué es lo que no puede ser movido? La palabra dice, gloria al Señor, el salmista diciendo, amén, expresaba, gloria a Dios, que aunque los montes sean lanzados a la mar y la tierra tiemble, con todo permanecerá el que confía en Jehová. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Quiere decir Qué lindo, mi Dios. que todo el que confía en Jehová, en los tiempos difíciles que van a venir, en los tiempos más oscuros que van a venir, en los tiempos más intensos, en los eventos más terribles que pronto van a arropar a esta tierra, los únicos que van a permanecer son los que confían en Jehová, son los que, amén, han entendido que la roca firme es Cristo Jesús, que Cristo Jesús es la roca de salvación, que Cristo Jesús es la roca de esperanza, que Cristo Jesús es la roca de refugio, que Cristo Jesús es la roca firme sobre la cual podemos permanecer aunque la tierra tiemble, Sí, Jesús. aunque falte la comida, aunque falte el agua, Gloria a Dios. aunque falte el pan, aunque falte lo que falte, así como el Señor manifestaba su gloria, haciendo brotar agua de la peña y haciendo que codornices vinieran, y así suplía, amén, a un pan, maná que caía del cielo, hermano. Nuestro Dios puede hacer lo imposible posible, pero para que lo imposible se haga posible, para que su gloria se manifieste, tienes que confiar en Él, tienes que confiar en Él. Tu confianza no puede estar en otra cosa que no sea en aquel que puede hacer lo imposible posible. Y a su nombre, Gloria. acuérdese que todo fue creado de lo que no se ve. La voz invisible expresó y dijo: sea la luz, y fue la luz. Le servimos a un Dios que permite el sufrimiento y el dolor como golpes de martillo, mi hermano, para así darnos la forma que Él quiere darnos. Porque como seres humanos que somos, lamentablemente, gloria al Señor, es a través del fuego de la prueba, es a través del fuego donde vamos a ser y podemos ser moldeados. Porque lo que sucede aquí es que el testimonio que dio el pueblo de Israel, una vez que llegó a la tierra prometida, el Señor les dijo: cuidado, que cuando entren a la tierra y comiencen a enriquecerse y comiencen a engordar y comiencen a multiplicarse, que no se olviden de Jehová su Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? Comenzaron a engordar, comenzaron a enriquecerse, comenzaron a ensancharse y a multiplicarse, y se olvidaron de Jehová su Dios. Gloria a Dios. Los que perecieron en el desierto, la palabra dice que no entraron por incredulidad. ¿Cómo es posible algo así? Al ver tanta gloria de Dios en el desierto, que no pudieron entrar por incredulidad. Permítame decirle en esta hora, todos los que se dan de pecho, cuando usted ve a una persona dándose de pecho, cuando usted ve a un creyente diciendo: a mí no, yo nunca voy a caer, a mí, tú sabes, con eso no va conmigo, yo nunca voy a caer, yo siempre tengo una solución,
Y yo siempre encuentro una solución. Y yo siempre estoy en victoria. Y yo siempre estoy bendecido. Y yo. Una persona que usted escuche hablándole así, gloria al Señor, yo le doy permiso a que, amén, ponga su dedo así y le diga: hipócrita, humíllate. Humíllate ante Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no nos recostemos de nuestro propio razonamiento, que no nos recostemos de nuestro propio razonamiento, que no nos sobreconfiemos, que no sobreconfiemos en nuestras habilidades, que no sobreconfiemos en nuestras facultades, que no sobreconfiemos en lo que tenemos terrenalmente, gloria al Señor, sino que sepamos cómo vivir la vida ante Dios de una forma honesta y humilde, reconociendo que si algo somos, amén, lo somos por Dios. Que si ciertamente estamos en vida, es porque Cristo Jesús, la vida, está en nosotros. Alabado sea su nombre. Aleluya. Que si ciertamente respiramos, es porque su misericordia lo permite. Gloria a Jesús. Que ciertamente, amén, la soberbia y la arrogancia, dice la palabra, que por esto fue que Lucifer cayó. El que se soberbece, dice la palabra, Dios lo humilla. Así que la palabra es bastante clara. Quebranta al que se soberbece. Por eso que yo, amén, he escuchado, entiende, personas que, amén, lamentablemente, gloria al Señor, han tenido situaciones y todos las hemos tenido. Gloria a Dios, hemos sido quebrantados en una forma u otra. Los quebrantos que he recibido en mi vida, amén, los he procesado y le he dado la gloria al Señor, amén, dentro de la obediencia o dentro de la desobediencia. En la desobediencia es mejor reconocer y decir: Padre, he sido desobediente, me humillo, confieso, amén, perdóname. Porque el insistir y en justificarse y decir: la culpa no es mía, la culpa es de aquel, la culpa no es mía, la culpa es del pastor. Eso era lo que hacían los hebreos en el desierto. Le echaban la culpa al líder, le echaban la culpa a los demás. Pero el Señor les dejó saber, gloria a Dios, cada cual tendrá que ser responsable de todo lo que haga, sea bueno o malo, será juzgado. Gloria al Señor. Si sembraste semilla buena produce, amén, pan bueno. Si siembras semilla amarga, lamentablemente lo que va a cosechar es odio, resentimiento y rencor, amén. Y no estamos para eso en estos tiempos. Necesitamos entender, mis hermanos, que aunque como Job lo perdamos todo, y escucha esto bien, esto no es que le estoy deseando a nadie, amén, mal. Esto no es, lo que le estamos hablando es la verdad. La verdad de la realidad de la vida. Que en un segundo muchos han perdido todo lo que tenían. Gloria a Jesús. Pero que tenemos que responder de la forma correcta. Jehová Dios, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo, aunque duela, adora a Jehová tu Dios, porque alabando y adorando su nombre y humillado ante Él, el gigante será decapitado, las murallas serán derribadas y el milagro será manifestado. Se lo aseguro por la palabra de Dios, porque el que cree, para el que cree, todo le es posible en el nombre de Cristo Jesús. Forjados en el desierto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Puestos de pie, mis hermanos. Soberano Rey, eterno.